Permite seguir creciendo, soñar en grande y llevar el sabor de nuestro café por todo el mundo. Seguro Sucre. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Ecuador al Futuro. El pasado 9 de enero se cumplieron 2 décadas, es decir, 20 años desde que Ecuador incorporó a la dolarización como moneda oficial, al dólar como moneda oficial, dejando de lado al sucre que estuvo vigente desde 1884. Fue el expresidente Yamin Maguad Bit el encargado de asumir esta compleja, difícil decisión en medio de una profunda crisis económica que vivía el país, derivada de una exorbitante inflación que ubicó la cotización en aquel entonces en 25.000 sucres por cada dólar. A la dolarización, previamente, le acompañó una creciente inestabilidad política con problemas profundos de corrupción, una crisis financiero-bancaria que afectó también a millones de ecuatorianos y que a la postre desencadenó una de las mayores olas de emigración registradas en nuestro país. Hoy, en Ecuador al Futuro, dolarización 20 años. El país dio paso a este sistema monetario. ¿Qué permitió en nuestra economía y qué ha pasado con nuestro país en estas últimas décadas? Además, ¿cuál será el futuro de nuestro país frente al dólar? Para hablar sobre este tema y otros también relacionados, nos acompañan esta noche la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central de nuestro país. También se encuentra con nosotros el economista Vicente Albornoz, analista económico, docente universitario y también columnista en varios medios de comunicación del Ecuador. Queremos recordarles que Ecuador al Futuro es una producción especial de Diario El Telégrafo, Diario El Tiempo, Radio Pública, Medios Digitales y Ecuador TV. No olviden también participar en nuestras redes sociales con sus comentarios, opiniones y preguntas con el hashtag 20 años dolarización. Antes de iniciar el diálogo, queremos presentar un video que reseña la situación que vivía el país hace 2 décadas, cuando se decidió poner fin al sucre. Veamos. Emisiones inorgánicas, devaluaciones continuas de la moneda, medidas económicas que aumentaban el costo en los servicios básicos fueron las constantes acciones de los gobiernos de turno en el Ecuador. Yamin Maguad asumía la presidencia de la República en 1998, asegurando que esto cambiaría durante su administración. El Ecuador entero es nuestra familia, pero es una familia llena de injusticia. De hecho, la historia determinó de que las cosas cambien, y para siempre, pues Maguad fue el último jefe de Estado que administró el Ecuador contando con el sucre como moneda oficial. Es una ley sumamente importante y al mismo tiempo es sumamente técnica y sumamente precisa. La medida resultaba necesaria. Maguad había llegado al poder respaldado por varios representantes de la banca, quienes incluso formaron parte de su gabinete, y con la normativa aprobada, se les permitía excesivas libertades en sus actividades. Sin control alguno, las cosas se salieron de las manos, y a pesar de las insistentes negativas, El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. el feriado bancario de marzo de 1999 llegó, pero incluso este congelamiento de depósitos no pudo mejorar el errado manejo económico en el Ecuador, y por eso otras medidas debían llegar en el inicio del nuevo milenio. Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. Se lo hizo con un cambio de 25.000 sucres por cada dólar, lo que pulverizó las cuentas de millones de ecuatorianos. Esta acción terminó con la destitución de Maguad, quien dejó el poder solo 12 días después. El sucre, por su parte, dejó de ser utilizado el 9 de septiembre del año 2000, dejando atrás 116 años de historia. Alex Llanos, Medios Públicos. 21 horas con 18 minutos, vamos a arrancar esta conversación con nuestros invitados hoy para hablar sobre estos 20 años de la dolarización. Agradecemos una vez más a Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, y también a Vicente Albornoz, economista, catedrático universitario, columnista en varios medios de comunicación. Bueno, ¿cómo llega el país a este 2020
con 20 años de dolarización. Buenas noches, gerenta. Bienvenida. Buenas noches, Fabricio, Vicente, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Creo que es una época importante para hacer justamente una evaluación de qué ha pasado durante estos 20 años de dolarización. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, creo personalmente y de acuerdo a lo que nos muestran los datos, que gracias a la dolarización los ecuatorianos hemos vuelto a tener un poder adquisitivo interesante. ¿Por qué? Porque antes justamente de llegar a la dolarización teníamos unas tasas de inflación muy altas, donde lamentablemente ya las decisiones de ahorro, de consumo, de inversión, tanto de empresas como de los ciudadanos no se podían tomar con toda la certeza del caso. El día de hoy, justamente con una inflación baja, que bueno, podríamos conversar un poquito más de eso, aunque estos últimos años también ha sido una preocupación los periodos de deflación que hemos tenido, pero de todas maneras, en general, durante estos 20 años con una inflación baja, eso permite justamente que los ecuatorianos podamos tomar decisiones mucho más seguras. Las tasas de interés también han bajado de lo que teníamos alrededor del 60% justamente en los años 1999, 1998, que es un instrumento de política monetaria que en este momento también es indispensable. Y bueno, ya en lo que corresponde al Banco Central, creo que es importante decir que si bien se perdió una pata importante de las decisiones de política monetaria como es la emisión, eso no significa que un Banco Central en dolarización no tiene que existir. Por el contrario, hay muchos otros elementos y el Banco Central ha jugado un rol indispensable durante estos 20 años. Custodio de la dolarización, la institución más importante para mantener justamente que este esquema monetario pueda seguir existiendo. Y bueno, tenemos algunos retos que podemos seguir conversando, pero durante estos 20 años yo diría que la evaluación en general es positiva de la dolarización. Muchas gracias, gerenta. Economista Vicente Albornoz. Bueno, ya han transcurrido 2 décadas, sin duda Ecuador ha generado un ambiente de estabilidad en el transcurso de estos 20 años, pero ¿cuál puede ser el principal logro que se ha alcanzado después de estos 20 años transcurrida la dolarización en el país? Gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí, Verónica, con usted. A ver, yo creo que a veces los ecuatorianos juntamos 2 cosas que ocurrieron al mismo tiempo, pero que no son tan causa y efecto. Me refiero a que juntamos la enorme crisis que vivimos entre el 98 y el 99 con la dolarización. ¿No debería ser así? A ver, lo que pasa es que la dolarización fue una interesante salida a un gran problema, pero la dolarización no es la que causa el problema, es más bien una buena salida a un problema terrible. Pero a veces la gente dice, no, la dolarización me empobreció, la dolarización causó esto, la dolarización causó la migración, y no es verdad. La gran crisis anterior, la crisis que arranca tipo 97 y termina hace 20 años, esa crisis es la que hizo que la gente se vaya del país. La crisis bancaria. A ver, es una crisis económica en la que se juntó todo, porque tuvimos un fenómeno del Niño, tuvimos una caída del precio del petróleo, tuvimos una crisis bancaria. Básicamente, cuando se juntan todas las tormentas, eso es lo que tuvimos en el año 99. 98-99. Entonces, esa es la crisis que causa la migración, causa la pobreza, la pérdida de los ahorros. ¿Cuánta gente perdió un montón de dinero por los ahorros? La quiebra de los bancos. La dolarización no es parte de la crisis, es la salida de la crisis. Sino que como ocurrieron al mismo tiempo, a veces la gente cree la dolarización es lo que me empobreció, la dolarización fue la malvada. No, la dolarización fue la que impidió que caigamos más abajo. ¿Qué permitió la dolarización en ese momento? La dolarización permitió una caída muy rápida de la inflación, o sea, los precios empezaron a estabilizarse a una velocidad impresionante y nos devolvió algo que nos habíamos olvidado que era importantísimo, la estabilidad, el poder tener precios que más o menos no se mueven mucho en el tiempo. Yo me acuerdo, había meses en que llegamos a tener inflaciones de 10% en un mes. Estamos hablando de cuando teníamos sucres, en épocas de ajustes, etcétera. Yo creo que si sumamos la inflación de los últimos 6 u 8 años, sumada de los 6 u 8 años últimos, no llegamos a 10%. ¿Ya? Teníamos meses con más inflación que lo que hemos tenido en los 6 años últimos. Entonces, ahí ve uno cómo nos devolvió la estabilidad. Y la estabilidad es clave. Tal vez cuando los jóvenes en el país no miden el valor de esa estabilidad, pero eso de tener una inflación de 50% anual y que era normal tener de 50, 40, 60, eso destrozaba el ingreso de la gente, el ahorro de la gente. ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué ahorrar si es que el dinero perdía valor? Más bien, compre rápido, gaste la plata lo antes posible. ¿Para qué va a ahorrar? ¿Para qué va a invertir? Entonces, recuperamos la estabilidad. Y un país con tanto potencial como el Ecuador, el rato en que recuperó la estabilidad, empezó a crecer.
y tuvimos los primeros años después de dolarizarnos muy buenos años de crecimiento con una inflación a la baja, que es un escenario ideal en lo económico, que además uno puede ver tuvo un efecto muy positivo porque cayó la pobreza. Todo esto conectado con la estabilidad de la dolarización. Estos logros alcanzados en el transcurso de estos 20 años de dolarización, quisiéramos hablarlos de manera más ampliada con ustedes en el transcurso de los siguientes minutos. Pero mientras tanto, les invito a escuchar parte de una entrevista que se realizó hace pocos días al doctor Gustavo Noboa Bejarano, quien fue vicepresidente de la República cuando se dolarizó la economía ecuatoriana. Con la caída del gobierno de Yamil Maguad, Noboa asumió la presidencia y tuvo que decidir entre mantener la moneda americana o continuar con el sucre. Veamos, escuchemos lo que nos comenta. La historia de un jardinero que reflejaba la vida de los ecuatorianos en el año 2000 fue el detonante para que el doctor Gustavo Noboa Bejarano tomara una de las decisiones económicas más importantes en la historia del Ecuador. Le dije, ¿sabes que voy a echar la dolarización para atrás? Saca un billete de $10 de su bolsillo, que era lo único que tenía. Y me dice, vea, con este billete yo como. Con el sucre iba a comprar en el mercado y hoy día comía algo y mañana no. Mucho antes venían arrastrándose problemas. El mayor problema era la inflación. Entonces, ir al mercado con un dinero y comprar cada día menos, eso fue terrible. Esa inflación es el peor impuesto que se le puede poner a un pueblo. Y es que la dolarización empezó mucho antes de que el gobierno de Maguad lo decrete el 9 de enero del 2000. La gente pobre veía que su dinero se le había hecho nada. Llegó un momento en que usted ya no podía pagar su carrito. ¿Y qué pasó? Había que devolver el carrito. Y así devolver la televisión y devolver algunas cosas. Para Noboa, tanto el feriado bancario como la dolarización fueron una sorpresa. Maguad me dijo, me llamó y me dice, véngase a Quito que vamos a anunciar la dolarización por televisión. Yo le dije, yo no sé nada de esto, ¿cómo quieres que te acompañe? Yo como florero no soy. O sea, para, como se dice vulgarmente, cuando uno habla de ser florero, le dicen, venga para que dé realce al acto. El palacio estaba enfiestado. Hay una pequeña discusión si habían estudios o no habían estudios previos a la dolarización. Yamil Maguad dice que sí. A mí, la gente del Banco Central, cuando yo fui presidente, me dijo que no habían los estudios. Hay un juego de palabras. El presidente Maguad dolarizó la economía ecuatoriana, o la economía ecuatoriana obligó a dolarizar al presidente Maguad. Noboa ha publicado 8 libros en los que recopila parte de su historia en la vida política. En Se hace camino al andar y Por qué fui presidente, relata el antes y después de la dolarización. 20 años después, y con el compromiso de entregarle un Ecuador fortalecido en su economía a las nuevas generaciones, el exmandatario deja un mensaje a los actuales gobernantes y a los futuros. Tuve que escoger entre que el pueblo coma o la soberanía. Con eso no se come. Con eso se canta el himno, con eso rendimos el culto en los lunes en los colegios y ojalá que se siga haciendo eso. A la bandera, al escudo nacional, muy bien. Pero tenemos que comer, porque así nos creó Dios. Y se come hoy día con el dólar. Dice un amigo mío, el Ecuador es país corcho. ¿Por qué? Porque flota. Siempre flota. Bueno, lo ha dicho la historia, ¿no? El sucre murió en la dolarización. El mariscal Sucre, una gran persona, pero no podía seguirnos ayudando como moneda. Necesitamos dólares. Por favor, Lenin y otros, si quieren pasar la historia, hagan lo que tienen que hacer. No
para que digan qué bien que lo hicieron, sino para estar en su conciencia, contentos consigo mismos. Hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 21 horas con 29 minutos. Hemos escuchado al ex vicepresidente y expresidente Gustavo Noboa Bejarano y en su reflexión final sugiere la necesidad de mantener la dolarización. El escenario está para que siga la dolarización a un futuro muy lejano, gerenta. Bueno, nosotros desde el gobierno hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para fortalecer la dolarización y uno de esos temas ha sido justamente el fortalecimiento del Banco Central. Durante estos 2 años y medio al frente del Banco Central hemos recuperado algunas de las inversiones que hacía el Banco Central en el Ministerio de Finanzas, en banca pública. ¿Y para qué? Para fortalecer justamente la Reserva Internacional y el esquema en el que estamos todos nosotros. Hemos hecho nosotros algunas encuestas y el 98-99% de la población está segura y quiere seguir con el dólar. Yo creo que nadie en este momento, o habrá una pequeña población, como digo, el 1%, que tal vez piense en salir en este de este esquema, y nosotros como gobierno nunca nos hemos planteado eso. Y estamos seguros y de acuerdo a la información que sí podemos seguir, y eso es lo que hemos trabajado. Incluso todo el tema de endeudamiento externo, trabajar en una nueva forma de cómo mantener esto desde las finanzas públicas es indispensable. Pero eso no quiere decir que estamos excelente y que no tengamos que hacer nada. Claro. Tenemos que seguir fortaleciendo el esquema de dolarización, tenemos que ajustar las finanzas públicas, porque está también muy asociado todo el tema fiscal con el monetario. Todos los ajustes que se hace también para ir fortaleciendo a la economía definitivamente van a estar de alguna manera canalizados después en el esquema monetario que es el que tenemos en este momento, y trabajar por una ley de independencia del Banco Central, de autonomía del Banco Central. El vicepresidente de la República lo dijo la semana pasada, que como gobierno ese también es uno de los puntales que tenemos que trabajar justamente para que la dolarización siga por los próximos, si es posible, 100 años. Gracias, gerenta. Economista Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, UDLA, ¿qué es necesario asumir como acciones para garantizar el futuro de la dolarización en nuestro país? A ver, cuando el país se dolarizó, se creó dentro del balance del Banco Central una especie de subbalances que lo que hacían es garantizar que aquellas cosas que era importante que estén cubiertas, que estén garantizadas, lo estén siempre. Eso fue la ley del año 2000, en que había 4 sistemas dentro del balance y era para que la parte que se podía cubrir con las reservas escasas internacionales que teníamos, cubra la base monetaria. El problema es que después esa ley se derogó. Esa ley se derogó y desde el 2014 el Banco Central empezó a darle préstamos al gobierno, lo cual fue un gravísimo error, porque eso empezó a drenar las reservas del Banco Central y a drenar los respaldos de la dolarización. Y eso continuó hasta mayo del año 17, hasta el cambio de gobierno. Y ahí finalmente se frenó este drenaje de reservas y de respaldos de la dolarización. Eso se ha frenado y levemente ha mejorado. Pero ahí hay que trabajar y hay que trabajar muchísimo. ¿Qué es necesario entonces? El Banco Central tiene que acumular reservas y quedarse con esas reservas. Tiene que tener mejor respaldado, sobre todo el encaje bancario, que es una de las partes claves para que funcione la dolarización. Tiene que estar todo el tiempo respaldado y sobre todo necesitamos un Banco Central que tenga no solo la autonomía, sino incluso la ley, apoyándole cuando el gobierno en el futuro le pida dinero, decirle no. Un Banco Central en general en el mundo es muy mal visto que los bancos centrales le presten dinero a los gobiernos. Pero un banco central en un país dolarizado que le preste dinero al gobierno, drenando las reservas que se utilizan para garantizar, para cubrir los pasivos del central, eso es un gran absurdo. Ventajosamente eso ha cambiado. Ventajosamente estamos viendo una leve recuperación de las reservas, estamos viendo que mejoran. Incluso, ya le voy a dar el dato técnico, ¿no? Incluso la cobertura del encaje bancario algún rato llegó a ser positiva. Hace un par de meses ya fue positiva durante un buen tiempo. Eso es una buena noticia, pero eso tiene que continuar. Necesitamos un Banco Central que tenga autonomía y una ley que le ayude a decir no al próximo gobierno que le pida dinero. Economista Artola, con la última ley de reactivación económica no se está garantizando este rol del Banco Central
bajo este parámetro que nos ha comentado el economista Albornoz? Bueno, durante estos 2 años y medio nosotros hemos hecho algunos esfuerzos también desde las reformas legales. Como bien lo dice Vicente, independientemente de la ley, ya fue una decisión del presidente de la República que desde junio del 2017 ya no se hace más inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas ni banca pública. Y por el contrario, desde junio del 2017 hasta diciembre del 2019 ya hemos recuperado casi 750 millones de estas inversiones. Si bien parecería que no es mucho en el monto total, ya es un cambio de tendencia de lo que se había venido haciendo, que eso es súper importante. Luego en la ley de reactivación económica de diciembre del 2017 ya se estableció que el Banco Central, cualquier deuda que se tenga con la institución se tiene que pagar en efectivo, lo cual ya fue un primer avance, y en la ley de agosto del 2018 ya se establecía la prohibición de que Banco Central vuelva a hacer esas inversiones. Pero coincido con Vicente y es lo que nosotros como gobierno hemos dicho, no, esto no puede depender de las autoridades de turno, sino que tiene que ser una reforma estructural mucho más fuerte, que es la que estábamos impulsando desde gobierno y que la Asamblea la archivó en el mes de noviembre del año pasado. Volvíamos con esta idea de los 4 balances, por ejemplo, para tener la seguridad, la cobertura de que la Reserva Internacional cubra con $1 efectivo todo el dinero que tienen los depositantes en las instituciones bancarias, y es ese respaldo, esa seguridad que como institución, como Banco Central, tenemos que dar a la dolarización. Pero como digo, como Gobierno Nacional vamos a insistir nuevamente en esta ley para que se pueda tener esta normativa que nos asegure el fortalecimiento del esquema. ¿Qué es lo que pasará, economista Albornoz, si finalmente no se da paso a estas reformas que usted ha mencionado, que la gerenta del Banco Central ha asegurado este momento es intención del gobierno presentar de nuevo una propuesta legal para poder enrumbar el trabajo del Banco Central bajo este parámetro? A ver, la propuesta que se presentó en octubre, la propuesta de ley que fue rechazada por la Asamblea Nacional, tenía una serie de buenas propuestas, muy buenas propuestas, pero creo que fue muy mal vendido. Era 450 artículos y disposiciones transitorias, un mes para analizar temas tan diversos. Claro, era un proyecto económico urgente. Yo creo que era un proyecto económico urgente, pero creo que el gobierno no mandó... A ver, si usted manda un proyecto de 450 artículos, tiene que mandar 450 vendedores expertos en cada artículo para vender esa ley. No se la vendió bien, se hizo un mal trabajo de difusión de la ley esta. Pero creo que lo ideal sería que se vuelva a insistir, porque la línea de esa ley estaba bastante bien en devolverle al Banco Central esa autonomía y devolverle la autonomía para que cuide los recursos que no son del gobierno, sino de los ecuatorianos. Si es que no se hace eso, bueno, es imposible predecir qué puede pasar. Podría no pasar nada si nunca hay una emergencia o un pánico bancario o algo así, o podría pasar algo terrible si es que hay una emergencia y no hay los recursos para cubrirla. Entonces tenemos que entender, no es que si no se hacen esas reformas estamos condenados al caos, no, tampoco. Pero si no hacemos esas reformas estaremos más vulnerables a problemas que puedan venir en el futuro. Y estamos en un mundo bien complejo, los chinos y los estadounidenses están en una guerra comercial, los ingleses abandonan Europa, los iraníes están bombardeando Irak. Entonces es un mundo en el cual podemos esperar cualquier locura y para eso tenemos que tener protecciones. Y las protecciones son justamente las reservas que en el caso debería tener el Banco Central. Gracias, economista Albornoz. Son las 21:37. Vamos a hacer una breve pausa, cerrando este primer bloque de participación en Ecuador al Futuro. En el siguiente bloque quisiera que nuestros invitados podamos ampliar aún más los beneficios y también los puntos positivos que ha significado la incorporación de la dolarización a la economía ecuatoriana. Regresamos en breve en Ecuador al Futuro. (21:41). Gracias a todos por acompañarnos aquí en Ecuador al Futuro. 20 años después de la dolarización, varios comerciantes recuerdan a la moneda vigente en aquella época, el sucre, y cuánto costaban los productos. Los consumidores consideran que la divisa estadounidense contribuyó a frenar la inflación y propiciar estabilidad en la economía nacional. En el mercado de Ñaquito, las comerciantes recuerdan el día de la dolarización, un 9 de enero del 2000. Ese día todo cambió para ellas y todos los ecuatorianos. La moneda dejó de ser el sucre y el dólar la reemplazó. Al inicio era complicado.
Por ejemplo, dar los vueltos. Ya se asustaron la gente, decía, está muy caro. Yo no atinaba a dar el vuelto. Venían con uno de a 20, me compraban $1. Yo no sabía, digo, ahora, ¿cómo doy el vuelto? Entonces unas señoritas me decían, no, espérese, ya le vamos a ayudarle. Entonces ellas me cambiaban y decía, esto es suyo, un billete de a 1. Yo me asustaba porque decía que ya he perdido la plata. Ana hace más de 30 años se dedica a vender víveres. Cuenta que con el sucre se podían comprar más productos que lo que se puede adquirir con dólares. 100 sucres me daba cogiendo mi mamá, me daba cogiendo oritos, aguacates y naranja. 3 cosas, pero ella tan llevaba. Ya con $100 no cogimos 3 cositas a casa y hay que guardar para el carro. Otro aspecto fue que al momento de la dolarización un quintal de papas, por ejemplo, costaba 25.000 sucres, pero pasó a costar $5. Así su precio se multiplicó por 5 en esa época. Que ahora cuesta un quintal de papas, así es $20. En sucres, ¿cuánto se equivale a 500.000 sucres? Los huevos costaban 10 sucres o 20 sucres. Ahora sus valores son similares, pero en centavos de dólar. Pero también muchas cosas se redondearon a $1. Al dólar creíamos que era un sucre. Y después todo pagábamos $1 de fruta. El dirigente empresarial Pablo Zambrano sostiene que la dolarización hizo que el Estado sea disciplinado y no tenga la potestad de imprimir billetes para aumentar la masa monetaria. Ha traído tranquilidad, ha traído estabilidad a la economía de las personas y del Estado. Todos podemos planificar, por ejemplo, la compra de una casa, la compra de un vehículo, la compra de maquinarias. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 21:43. Gracias por acompañarnos en Ecuador al Futuro. Queremos recordarles que pueden participar también a través de las redes sociales con el hashtag 20 años dolarización. Gerenta del Banco Central, economista Verónica Artola. ¿Realmente la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos mejoró con la incorporación del dólar en nuestra economía, a nuestra economía? Eso fue un proceso de ajuste, ¿no? Como veíamos, en los primeros años sí costó, en los primeros años había al menos esa sensación de que teníamos menos poder adquisitivo. También, por ejemplo, cuando iban al Banco Central para cambiar de sucres a dólares, iban con unas monedas o con unos paquetes muy grandes y salían del banco. En algunos casos, exactamente, ¿no? Y salían del Banco Central con 3, 4 billetes, entonces había esa sensación que tal vez no se adquiría. Pero después hay que recordar que la inflación fue muy alta durante los últimos años 90 y cuando uno tiene dolarización muy alta, eso significa que realmente lo que yo puedo adquirir es menor. Mi salario real es muchísimo menor, puedo adquirir menos bienes y servicios. Entonces ya cuando eso empieza a bajar, durante estos años la inflación ha empezado a disminuir y con un salario nominal que ha empezado a crecer, entonces sí existe un poder adquisitivo más alto. La gente sí puede adquirir más bienes y servicios y también hay más seguridad, puedes adquirir más créditos también para adquirir bienes y servicios, endeudarte. Entonces ese tipo de beneficios sí ha dado la dolarización durante estos últimos años. Como digo, bueno, con algunos matices en algunos años específicos donde hemos tenido algunos problemas, pero en general en estos 20 años sí se puede decir que la gente tiene mayor poder adquisitivo en general. Economista Albornoz, ¿cómo se llega a este tema de la conversión de $1 por 25.000 sucres? ¿Acaso existía un escenario que pudo haber sido un poco más complicado? A ver, ¿cómo se llegó? Calcularon, yo creo que hubo un error en el cálculo. Se revisó la base monetaria que había en ese momento, se la dividió para las reservas internacionales y sí, parecía que calzaba, pero no vieron que había algunos elementos de la base monetaria que no estaban en la contabilidad como base monetaria, sino bueno, básicamente como bono de estabilización monetaria o depósito del sector público. ¿Qué quiere decir? Había más dinero, había más sucres en el sistema de los que aparentemente... Y no estoy diciendo, cuidado, no es que el Banco Central escondió la información estaba ahí, totalmente visible y clara, pero era cuestión de leer bien los números, ¿ya? Había más sucres en el sistema de los que aparentemente había según la primera mirada que uno podía dar a la información del Central.
¿ya? Había más sucres, por lo tanto, había que tomar una cantidad mayor de sucres y dividirle para la misma cantidad de reservas internacionales. Entonces, la verdad, era algo así como 35.000 el tipo de cambio. Es decir, que esos 25.000, la conversión de 25.000 sucres a $1 no era lo que cabía en ese momento. No, pero es cuestión de hacer, en serio, un cálculo técnico, es un par de sumas y después una división y nada más. Y se llega a un valor cercano a los 35.000. Ahora, si no lo hicimos, si nos quedamos en 25.000 es porque una parte del dinero que estaba en ese momento circulando en el país nunca pudo salir del Banco Central. Se quedó prisionero del Central. Por eso nos quedamos con un Banco Central. Porque si hubiéramos tenido suficientes dólares para dolarizar toda la economía, probablemente nos quedábamos sin un Banco Central. Y eso probablemente hubiera sido mejor porque no hubiera podido saquearse, le saquearon dinero al central en el gobierno anterior y eso se hubiera evitado si no teníamos un banco central, pero nos quedamos con un banco central porque nos dolarizamos a 25.000. Eso es ya casi un dato anecdótico, ya a estas alturas del partido ya nos dolarizamos a 25.000 y punto. En la práctica, cuando se terminó la cadena nacional de Yamil Maguad, había dos opciones, o nos dolarizábamos a 25.000 o entrábamos en un absoluto caos. Y eso creo que el país entero lo tuvo clarísimo. Y el día lunes siguiente, el 10 de enero, hace 20 años y un par de días, el 10 de enero el país se despertó con 25.000. En todos los sitios cambiaban el dólar a 25.000 sucres por dólar. Y ya como que se puso un ancla y se dijo, esto va a ser. Fue en ese momento la mejor decisión. A ver, el gobierno de Maguad cometió un montón de errores anteriores a esa fecha, pero eso sería otro programa de otra historia para analizar la crisis del año 98-99. También nos golpearon un montón de cosas, nos vino un fenómeno del Niño, el precio del petróleo llegó a venderse en $6.90, un barril en $6.90 a fines del año 98. Entonces vino una crisis monstruosa sumada a los errores, pero ya, digamos, las semanas anteriores a la decisión, esa era la mejor decisión que se podía tomar, pero tampoco la endiosemos. A ver, dolarizar el país fue una buena solución, nos ha proveído de un sistema monetario que nos da mucha estabilidad, pero no nos ha dado una varita mágica para que todo se solucione y punto. No. Esto es un sistema que nos da estabilidad y el resto está a cargo nuestro, es decir, hacer que ese sistema produzca, funcione, seamos competitivos. Eso es el gran reto del país. La dolarización está bien, aporta, ayuda, pero no soluciona todos los problemas. En este sentido, gerenta, ¿qué ha pasado con el tema de la inversión a lo largo de estos 20 años, con una economía dolarizada? Yo solamente quisiera retomar un poquito lo que decía Vicente, que estoy totalmente de acuerdo que un sistema de dolarización es importante, pero también es una camisa de fuerza para algunos temas. Yo lo he dicho públicamente también, en un sistema de dolarización, el talón de Aquiles es el sector externo. En una economía dolarizada lo que necesitamos es dólares, que ingresen más dólares para alimentar justamente la reserva internacional que lo que sale. Durante estos últimos años la inversión extranjera directa en el año 2018 terminó en aproximadamente $1.400 millones la inversión extranjera. Tenemos datos en lo que va del 2019 hasta el tercer trimestre, estamos en aproximadamente $700 millones. No han sido, digamos, unas cifras importantes como para decir, con la inversión extranjera podemos sostener la dolarización. Necesitamos otras fuentes también de ingreso de dólares en la economía, por ejemplo, las exportaciones. Ahí necesitamos mejorar el tema de competitividad para que ingresen más dólares en la economía y depender justamente menos del endeudamiento externo, que eso es lo que también pasó en su momento. Tal vez no exportábamos suficiente, no teníamos suficiente dinero en la reserva internacional, de alguna manera necesitábamos también poder sostener la reserva internacional, aunque igual podríamos analizar que sí se necesitaba ajustar en su momento la economía, dejar de gastar, ser más austeros en el tema fiscal para evitar endeudarnos tanto. Pero, digamos, dejando eso un poquito aparte, necesitamos inversión extranjera, necesitamos más exportaciones, importar un poco menos para que estos dólares, o si importamos que las exportaciones en general, la balanza comercial sea positiva para que yo pueda tener más dólares en la economía, en una economía como la nuestra, y más cuando el Banco Central está administrando todos estos flujos. Cuando hay más dinero o más demanda a través de bóvedas del Banco Central, por ejemplo, que ese es otro de los problemas que también tenemos en dolarización, y en un país como el nuestro, donde más usamos todavía el dinero físico que las transacciones electrónicas, nos demandan más dinero físico y por lo tanto ese dinero físico tiene que venir de algún lado. Necesitamos exportaciones, necesitamos inversión extranjera para que se pueda seguir alimentando este sistema. Y actualmente en nuestra economía hay el suficiente dinero físico
que pueda sostener la dolarización? Durante estos 20 años ha sido demostrado que el Banco Central en ningún momento ha fallado en eso. En este momento existe todo el dinero físico que se necesita. No es que tenemos todo convertido en físico, tenemos algunas inversiones en el exterior, pero cuando se necesita, se trae ese dinero, por así decirlo, y lo tenemos en las bóvedas del Banco Central. Y ese es uno de los temas que yo siempre digo, el Banco Central por eso es importante, por eso tiene que seguir existiendo, porque provee justamente las monedas y billetes que todos tenemos y que durante estos 20 años en ningún momento ha fallado. ¿Quiénes han sido los que más han ganado con la aplicación del sistema de la dolarización? Le planteo esta pregunta, economista Albornoz, porque en redes sociales, en la transmisión en Facebook Live, tenemos un comentario de un ciudadano que dice: los ricos fueron quienes más ganaron con la dolarización, los pobres se siguieron empobreciendo. A ver, no, es exactamente al revés. La dolarización al frenar la inflación. A ver, la dolarización nos da estabilidad, no es una poción mágica que nos vuelve de golpe ricos, productivos, hermosos, etcétera. No, simplemente nos da estabilidad. La estabilidad de precios, o sea, el que no estén subiendo los precios de las cosas, fue una de las herramientas claves para frenar la pobreza en el país y para que la pobreza en el país caiga. Mire, entre diciembre del 99 y el año 2005, antes de que se dispare el precio del petróleo, es impresionante la caída de la pobreza, en el buen sentido de la palabra. La pobreza cae en el Ecuador por dos razones. La una, porque el país creció en ese periodo, y la otra, que es atribuible a la dolarización, porque cayó la inflación. El rato en que la inflación cae, los salarios dejan de perder poder adquisitivo, pues. Antes uno tenía un salario espectacular, 3, 4, 5 millones de sucres, y a fin de mes no alcanzaba, pues, porque estábamos viviendo con inflación. Entonces, más bien, la dolarización, si algo aporta, es a frenar y después a reducir la pobreza. No son datos que me estoy inventando, es cuestión de ver los datos oficiales del INEC. La pobreza cae de una manera notable del 2000 hasta el 2005, antes de que el precio del petróleo se dispare. Muy bien, muchas gracias, economista. 21:53. Vamos a hacer una pausa en este segundo bloque de Ecuador al Futuro. Regresaremos luego de la pausa para solicitar a cada uno de nuestros invitados conclusiones y reflexiones finales sobre la dolarización. ¿Qué hacer para asegurar su futuro, su estabilidad y, lógicamente, la estabilidad de la economía de nuestro país? Sigan con nosotros. Regresamos en breve. — 21:57. Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en Ecuador al Futuro. En la pausa hemos seguido conversando con nuestros invitados sobre todo esto que ha implicado la incorporación del dólar a nuestra economía. Y ya en este último bloque solicito a cada uno de ellos que pueda ofrecernos un comentario final sobre cómo asegurar el futuro de la economía para nuestra economía, precisamente, para nuestro sistema económico. Economista Vicente Albornoz, arranquemos con su... las damos primero. Su reflexión. Muchas gracias. Entonces, arranquemos con la gerenta del Banco Central. Por favor, su reflexión final en torno al tema de la dolarización. ¿Cómo asegurar su futuro en nuestro país? La dolarización, como hemos dicho, creo que la palabra dolarización es de estabilidad. La dolarización nos ha ayudado en algunos sentidos. De todas maneras, es un reto muy importante mantener la dolarización durante los próximos años, y eso es a través de ser mucho más competitivos, generar políticas y poner de parte tanto del sector público como del sector privado. No se puede esperar solamente que el sector público genere políticas para poder ser más competitivos, sino que es necesario esta inversión del sector privado, poder apostar también por el país, que venga esta inversión extranjera directa, que venga esta inversión nacional, a que siga confiando en el país. Y desde el punto de vista del Banco Central, el mensaje final es que nosotros como institución estamos trabajando día a día para ser ese custodio de la dolarización. Hemos mejorado nuestros indicadores de balance, nuestros indicadores de reserva internacional, hemos tenido también la facilidad de tomar decisiones de alguna manera apoyadas por el presidente de la República, más autónomas, que fortalecen a la institución, y vamos a seguir en ese camino. Que si tenemos la ley, que bueno, vamos a seguir luchando por eso. Si no, vamos al menos en este gobierno a seguir tomando las decisiones de manera responsable para que la dolarización siga permaneciendo durante muchos años más en el Ecuador. ¿Insistirán en la presentación de esta propuesta legal para fortalecer
el Banco Central y su rol frente a la economía? El vicepresidente de la República lo dijo la semana anterior, vamos a insistir como gobierno. El mismo presidente, una vez que se archivó en cadena nacional, dijo que dentro de este gobierno estamos conscientes que la autonomía y la independencia del Banco Central son indispensables y por eso como gobierno insistiremos en trabajar. Haremos los acuerdos, conversaremos, trataremos de socializar de mejor manera la ley con la Asamblea. Eso en algún momento lo hicimos. También hay que revisar tal vez en lo que fallamos. Eso vamos a mejorar en esta siguiente propuesta, tal vez quitando algunas cosas que no son necesarias, pero al menos la columna vertebral de tener un Banco Central que pueda tomar las decisiones de manera autónoma, con un balance de Banco Central que pueda asegurar que todos los depósitos que tenemos en la institución están resguardados, pues de esos temas los seguiremos insistiendo como gobierno. ¿Hay un tiempo estimado para la presentación de esta propuesta? Esperamos hacerlo al menos en este primer semestre del año. De acuerdo, muchas gracias, gerenta. Economista Vicente Albornoz, su conclusión final sobre el futuro de la dolarización. A ver, el reto que tenemos hoy día con dolarización es crecer. Porque ya, estabilidad tenemos, los precios están moviéndose en cero, bajan un poquito, suben un poquito, pero el reto que tiene el país hoy día es crecer. Y no estamos creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué no estamos creciendo? En buena parte no estamos creciendo porque se distorsionó la economía en el gobierno anterior. Se le hizo mucho daño a la economía con el modelo económico que teníamos y sobre todo nos volvieron un país caro. Y eso es un problema serio porque, claro, no se puede devaluar porque estamos dolarizados. ¿Por qué nos volvieron un país caro? Porque nos metieron tal cantidad de recursos, el gasto público fue tan enorme, que se disparó la demanda y la gente compraba más, y cuando la gente compra más, los precios suben. Si hoy día los precios están cayendo es porque la demanda está cayendo y no hay de dónde hacer que aumenten los precios. Entonces, el gran reto para los ecuatorianos es llegar a acuerdos para poder volver a crecer dentro de dolarización. Y eso implica ponernos de acuerdo en cómo reducir el tamaño del Estado. Es uno de los temas centrales, hay que achicar el Estado. Podríamos discutir durante horas de horas si es que el tamaño es muy grande o muy pequeño, pero la realidad es que es infinanciable. Independientemente de si está muy grande o muy chiquito, no hay dinero para cubrirlo. Entonces hay que achicar el tamaño del Estado. Hay que volver más flexibles los mercados, porque ahorita están bajando los precios y la única manera de volvernos más competitivos es que los precios bajen más. Pero eso no puede ocurrir si es que todos los mercados son rígidos y controlados. El Banco Central controla las tasas de interés, el mercado laboral es tremendamente rígido, no hay cómo bajar los sueldos, por ejemplo, eso es de esas cosas que uno dice, qué bonito, qué bien suena, pero al mismo tiempo le vuelve al país y le mantiene al país como una economía cara. Y además, para nuestra desgracia, si usted quiere, el dólar en el mundo se está fortaleciendo, lo cual nos vuelve a nosotros más caro frente a nuestros países. Entonces, todo eso nos exige, nos pone un reto enorme, que es ponernos de acuerdo en cómo contraernos. Y eso no es fácil, porque es fácil repartir dinero pero cuando hay problemas, cobrar a todos un poquito para hacer vaca y solucionar los problemas de la economía, eso es un reto muy complicado. Y eso ya se vio, el rato en que el gobierno intentó equilibrar un poco sus cuentas subiendo los precios de los combustibles, el país casi se incendia. Cuando mandó una ley compleja para hacer lo mismo, le negaron. Entonces, es difícil ponernos de acuerdo, es difícil llegar a consensos en esto y ese va a ser el gran reto para nosotros. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los invitados por ofrecernos sus puntos de vista y también comentarios en torno al tema que hemos tratado hoy. 20 años de dolarización. Agradecemos a la economista Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, por acompañarnos esta noche y también, lógicamente, al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, UDLA, con quien hemos conversado a lo largo de este programa, Ecuador al Futuro, sobre la dolarización, lo que significó para nuestro país incorporar este sistema monetario y también cuál es el futuro que le espera a nuestra economía bajo este modelo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Son las 22:03. Nos hemos pasado algunos minutos, pero estamos cerrando ya el programa. Feliz noche a todos. Ecuador TV presentó